Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu revelación que nos has dejado por escrito. Esta revelación, Señor, donde tú expones tu voluntad, tu santa voluntad. Te damos las gracias, oh Señor, y rogamos que tu palabra, como ella misma afirma, no regrese a ti vacía. Señor, es nuestro anhelo, es nuestra oración que pongas en nuestro corazón una actitud lista, dispuesta para oír, para poner atención. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con esto. Sabemos que se presentan distractores, se presentan pensamientos que vienen, asuntos que tal vez debemos resolver esta semana, pero Padre, habla a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin duda, ¿verdad? Fue, creo, un asunto de interés y preocupación mundial. ¿Quién ganaría el juicio, si Johnny Depp o su exesposa Amber Heard? Bueno, muchos ya duermen tranquilos, ¿verdad?, por la victoria del capitán Jack Sparrow. Sin embargo, esta semana que pasó, otra gran preocupación para muchos acerca de lo relacionado con la infidelidad de Gerard Piqué y como consecuencia su ruptura con Shakira. Pero no queda allí. Ahora parece haber expectación mundial por saber a dónde llegará el interés que a partir de esta ruptura han mostrado Superman y el Capitán América por Shakira. Cómo se ha ridiculizado, ¿verdad?, y expuesto públicamente la santa institución del matrimonio. Se le ha hecho parecer una institución de lo más débil, una institución desechable, una institución reemplazable, una institución sin valor. La creatividad dada al hombre por Dios ha sido usada para hacer memes, chistes, canciones de estos casos. Los medios de comunicación, las tecnologías se han sumado, que con el fin de divertir a los usuarios de las redes sociales, ridiculizan y desvalorizan día a día la institución del matrimonio decretada por Dios como una relación santa que ha de reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Estos casos y muchos más que nos exhiben en las redes sociales describen el vandalismo que el pecado ha causado en este mundo. Matrimonios breves manchados de infidelidad, adulterio, violencia, matrimonios desechables, matrimonios abiertos y la jactancia del hombre de exponer públicamente sus vidas para obtener rating, para exponer y crear sus propias leyes. Esto es la rebelión contra Dios. El pecado se ha desencadenado en la tierra y ha venido a afectar la buena creación de Dios. El pecado entró para degradar la vida, por ejemplo, los asesinatos, los abortos. El pecado entró para degradar la institución del matrimonio, para degradar la sociedad, para degradar la cultura. Esto es parte de una gran batalla que inició en el Génesis. La batalla entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. En el capítulo 1 de Génesis vimos la majestuosa obra de la creación de Dios, la creación de Adán y Eva y la relación que estableció con ellos en Génesis capítulo 2. Vimos también la triste escena de la caída en pecado de Adán y Eva y las consecuencias allí mismo en el capítulo 3. Pero también la gran promesa de Dios. La promesa de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de Satanás. El primer anuncio del Evangelio. La venida de un Salvador. En el capítulo 4, la semana pasada vimos en la primera parte cómo el pecado empieza a desencadenarse en la vida humana. Caín mata a su hermano Abel, el que se pensaba que era la simiente prometida de la mujer. Hoy miraremos la segunda parte, en donde se aprecia más
cómo se desarrolla la civilización humana, cómo ocurren avances culturales, pero cómo también el pecado viene a afectarlos. Y a pesar de haber desarrollos culturales, no parece haber una esperanza redentora en esto, solo en la promesa de Dios de enviar a un Salvador. Vemos que Dios es fiel a su promesa y concede un sustituto del que habían matado, Abel. Concedió a Set. Y solo en la promesa de Dios podemos tener seguridad. En esta segunda parte del capítulo que vamos a leer, lo que se destaca acá son dos genealogías. La genealogía de Caín y de manera breve, en este capítulo, la genealogía de Set, la promesa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4. Recuerde que la primera parte de Génesis 4 tuvo que ver con Caín no dominó su pecado, que estaba a la puerta acechándole como una fiera. Dios le advirtió que tenía que dominarlo, pero él no hizo caso y él fue dominado por el pecado. Su ira fue tanta que su envidia por su hermano fue tanta que mató a su hermano. Vamos a leer desde el versículo 16. Después que recibe la maldición, ¿verdad? Caín, por parte de Dios, y Dios le dijo que él iba a tener que irse de vagabundo, iba a vivir como extranjero. Bueno, él hace eso. Dice el versículo 16, y él habitará, estoy leyendo Éxodo. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, podemos ver cómo se habla de Caín y su descendencia, y de manera breve se habla de Set. Pero van a ver que en el capítulo 5 es toda una exposición de esa línea de Set. Bueno, enfoquémonos primero con Caín y su descendencia. Vamos a ver algunas cosas que nos relata el texto y luego vamos a mirar conclusiones y aplicaciones para el pueblo de Dios. Bueno, lo primero que nos muestra aquí el texto es que Caín fundó la primera ciudad, que la llamó Enoc. Después que él es expulsado, dice el versículo 16, como leímos, él se marcha. Salió pues delante de Jehová. Esa frase, salió de delante de Jehová, es una buena forma de demostrar que Caín se alejó de la presencia de Dios. Se fue a habitar a la tierra de Nod, es allí donde va a vagabundear. Sin embargo, a pesar del castigo sobre Caín,
No perdamos de vista la misericordia de Dios sobre Caín. La misericordia de Dios lo acompaña. ¿De qué manera lo podemos ver? En que Dios le da descendencia. Es el proyecto de Dios la procreación. Y aquí que leemos en el verso 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. La frase conoció a su mujer, bueno, no se refiere, ¿verdad?, a que halló esposa o que conoció a la que iba a ser su esposa. Se refiere al acto íntimo de la vida matrimonial que da como resultados tener descendencia, hijos, el fruto de su amor. Caín se unió a su mujer y tuvo un hijo con su esposa. La frase "y conoció a su mujer", pues sugiere que Caín ya estaba casado. Y bueno, seguramente viene la pregunta, ¿verdad? ¿Quién era ella y dónde encontró Caín a su mujer? Bueno, el relato no dice quién era esta mujer, ni dice dónde la halló. Podemos entender que ha pasado ya unos 130 años entre el nacimiento de Caín y el de Set, el sustituto de Abel. Y pues la familia humana ya ha comenzado a multiplicarse. Recuerden que los temores que tenía Caín de que algún vengador lo matara, ¿no? Lo que podemos entender es que pues, una de las hijas, o una de las nietas de Adán fue su esposa. Aparentemente Caín vagó durante varias décadas antes de establecerse, como nos muestra este verso. El relato señala que el hijo que tuvo Caín con su esposa lo llamaron Enoc. Y luego se señala que Caín edificó una ciudad. Le puso el nombre de su hijo Enoc. La palabra hebrea que se traduce aquí como ciudad es un término que puede aplicar a cualquier asentamiento humano. No es lo que hoy entendemos como una urbe, ¿no?, como una ciudad. Asentamiento humano, pequeño o grande, es tenida como una ciudad. Es la palabra que se usa allá. Aunque podemos pensar que no había mucha población para una ciudad, Caín, a medida que aumentaba su descendencia, decidió que debían estar juntos. Se piensa que su propósito al edificar la ciudad era muy similar al de los constructores de la Torre de Babel. Mantener unida a la humanidad para que pudieran formar una comunidad poderosa. Posiblemente Caín está buscando su propia seguridad al construir una ciudad poderosa. Pero esa iniciativa de Caín en su mente solo muestra que él se cree el capitán de su propia vida. El nombre Enoc significa dedicado. Y se ve en esto como un intento de Caín de perpetuar el nombre de su hijo y de su descendencia. Crear un imperio para él mismo. Pero pues sabemos que esto es vanidad, es algo inútil, el hecho de querer crear tu propio reino. Hay un Salmo 49, 10, 12, que dice: el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres. Pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Los imperios humanos no permanecen. Pero también nos preguntamos aquí, ¿qué tipo de ciudad pudo haber edificado Caín? ¿Cuál sería la ley bajo la cual se gobernaría esta ciudad de Enoc? ¿Cuáles serían los valores que en la ciudad de Enoc imperarían? Esta ciudad es edificada por un hombre que ha mostrado menosprecio a la ley de Dios, menosprecio a su gobierno en su vida. ¿Será que enseñaría Caín a su hijo Enoc a temer a Dios y a adorarlo? Caín es un hombre rebelde a la ley de Dios. Caín es un hombre que ha asesinado a su hermano y no se ha arrepentido. Caín es un hombre que se ha dejado devorar por su pecado, que se ha dejado dominar por la ira y la envidia. ¿Será su proyecto de vida edificar una ciudad piadosa? ¿Una ciudad para Dios? ¿Una ciudad con los valores del reino de Dios? Enoc no parece ser una ciudad cuyos ideales sean adorar a Dios.
no parece ser una ciudad que desarrolle una cultura que dé gloria y honra al Señor. Otro señalamiento que hace el texto respecto de Caín y su descendencia es que la descendencia de Caín se rebeló contra el diseño del matrimonio. El narrador de inmediato introduce la genealogía de Caín. Enumera 5 generaciones y después del último se detiene en Lamec. Algo va a ocurrir con este Lamec. Y pongan atención a estos 2 nombres, Enoc y Lamec, porque estos 2 nombres se repiten en otra genealogía, que vamos luego a ver. Dice el 18, y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y ahí para. Se detiene hasta Lamec. Lamec representa la 7ª generación de Adán en la línea de Caín. Pero fíjense el primer señalamiento que hace de Lamec. Es algo contrario a lo que Dios ha establecido. Es el primer hombre polígamo que se menciona en las Escrituras. Dice allá, tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Moisés, quien escribe el libro del Génesis, sabe de los propósitos originales de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es el diseño de Dios. Y serán una sola carne. Y aquí vemos que este hombre, Lamec, tomó 2. Y eso no está bien. 2 esposas no es la norma divina. Lo que hace Lamec aquí es romper el orden de Dios en la creación del matrimonio entre un hombre y una mujer al casarse con 2 mujeres. Es el primer polígamo registrado. Viene de la línea de Caín. Es decir, un cainita es el primero en tomar 2 esposas. Y estas desviaciones polígamas llegaron a ser comunes, como se observa en el resto del Génesis, pero no es el diseño de Dios. Se preguntarán, ¿pero por qué David? No es el diseño de Dios. Así que los hombres no usen el pretexto de David ni de esos que tuvieron muchas. No es el diseño de Dios. Dos esposas no es el propósito de Dios. De hecho, Jesús, cuando le pidieron su opinión sobre el divorcio, que era visto como muy común, Él, ¿qué hizo? Los regresó al ideal de la creación diciéndoles, al principio no fue así. Podemos ver cómo a medida que avanzaba la civilización, avanza también la rebelión contra la palabra de Dios. Otra cosa que se nos menciona, la gracia de Dios también en la descendencia de Caín. Dios le concedió iniciar desarrollos culturales y tecnológicos. Dios muestra gracia al dar talentos e inteligencia al hombre. Al pensar en Caín y su descendencia, no se esperaría oír nada bueno de ellos. Sin embargo, a partir de Lamec, se destacan grandes desarrollos culturales de ese tiempo. Dice el versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Dios les concedió a la descendencia de Caín realizar desarrollos importantes para la cultura. Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal fue padre de los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín desarrolló la industria del bronce y del hierro. Esa frase fue el padre de, es la manera de darle crédito a estos cainitas que fueron iniciadores, que fueron emprendedores de tan importantes desarrollos culturales como las actividades nómadas, el pastoreo del ganado, las artes musicales, también de la industria de la metalurgia, el trabajo del bronce, del hierro, que dará lugar a la fabricación de armas, de herramientas para la agricultura. Fueron los fundadores y expertos en estas áreas particulares que aportarían útiles bendiciones que serían de bendición para el pueblo de Dios.
las cuales permitiría crear diversas artes, oficios, que van a impulsar y van a desarrollar la cultura. Es claro que a pesar de su rebelión ante Dios, Dios no dejó de mostrarles misericordia y gracia tanto a Caín como a su descendencia, dotándoles del conocimiento necesario para hacer descubrimientos y contribuir con aportaciones culturales para el mundo. También a los impíos Dios les permite aportar al mundo, no solo a los piadosos los dota de talentos. Pero vemos aquí algo, que la descendencia de Caín desvió el propósito de hacer cultura. Cultura tiene que ver con adoración, hermanos, con culto. El narrador, después de hacer esto, regresa a Lamec. Y vemos cómo este Lamec empieza a presumir. Mire el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres. Esto es considerado como un canto, como un poema. En la literatura hebrea esto es un poema. O sea, Lamec tenía el talento de hacer poesía. Y miren cómo usa su talento poético. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Ahí les va mi poema. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Eso sale de la boca de Lamec. Y él mismo nos deja ver un poco más de la clase de hombre que él era. Ya sabemos que era un polígamo y ahora vemos que también es un asesino. Pero parece que no le importa ser asesino. Incluso se jacta de serlo. En la NBI se lee así: maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Lamec se jacta de matar. Lamec se jacta de ser violento. Se enorgullece de ser un vengador exponencial. Se enorgullece diciendo que al hombre que lo hirió, él lo mató. Y al joven que lo golpeó, él lo mató. La palabra joven que aquí se usa puede también traducirse como niño o muchacho. Por una herida que le hicieron, Lamec se jacta de haber matado al que le hizo esa herida. Lejos de sentirse avergonzado por lo que hizo, él se siente orgulloso. Se siente un hombre rudo, se siente bravucón, un hombre con el que no debes meterte, un hombre al que se debe respetar y honrar. Lamec es un hombre despiadado. Aunque no menciona cómo es que mató al que lo hirió, bueno, es posible que usó alguna espada o algún arma. Y hemos de entender que la industria de la metalurgia que creó su hijo le aportó el arma. Lamec usó para mal el recurso que Dios dio. El pecado se va esparciendo más. El matrimonio se va degradando con la poligamia. Así también la vida está siendo devaluada por los asesinatos. Lamec era un hombre perverso. Pero mire la última estrofa de su poesía. Expresa su jactancia de su venganza. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec sabía de la promesa de la protección de Dios sobre Caín. 7 veces se habla de una medida perfecta, apropiada. Pero aquí Lamec amenazó con vengarse mucho más, 70 veces 7. Lamec amenaza con una venganza sin fin. Es arrogante, se cree intocable, no cree tener necesidad de la protección de Dios. Él considera que puede valerse por sí mismo. Y es probable que los descendientes de Lamec iban a tomar esto como parte de una responsabilidad si él moría, vengar a su padre muchas veces. La idea de la venganza se ha regado, se ha convertido
en parte de la tradición humana. Qué gran diferencia, ¿verdad? Se observa con lo que vino a traer el Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan quién usó cuando le preguntaron, ¿y cuántas veces he de perdonar? Jesús pudo haber usado la poesía de Lamec. No, no vas a perdonar a nadie, véngate 70 veces 7. ¿Qué dijo Jesús? 70 veces 7, has de perdonar. Esta es la diferencia que trae el Evangelio a la vida. Y viene a redimir el Evangelio. Lamec busca venganza al por mayor. Y Jesús ofrece perdón al por mayor. Y hasta aquí para el narrador con la descendencia de Caín. Y luego aborda a Set. Podemos ver dos cosas aquí. Aunque es terrible, ¿verdad? Notar cómo el pecado se va desencadenando en la tierra, este capítulo concluye con esperanza. El narrador regresa a Adán y Eva y habla de la manifestación de la gracia de Dios ahora en el nacimiento de Set. Y podemos ver que en el nacimiento de Set es una muestra de la fidelidad de Dios a su promesa. Dios es fiel a continuar la genealogía de la simiente de la mujer, que parece que la van a erradicar, pues ya murió Abel. Pero dice el versículo 23, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios sigue fiel a su promesa de un hijo de la mujer que aplastará la cabeza a la serpiente. Dios concede otro hijo a Adán y Eva. Le llamaron Set. Eva atribuye el nacimiento de Set al Señor. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El nombre Set significa reemplazo, designado. Y bueno, con esa declaración, Eva manifiesta su fe en Dios y su promesa. De seguro ya sabe que Caín no es la simiente de la mujer que Dios prometió. Abel lo era, pero Caín lo mató. Pero Dios le ha dado a Set como el reemplazo y como muestra de que él es fiel a su promesa. Eva ahora sabe que Set es la muestra de gracia de Dios. Dios es fiel en continuar el linaje de la simiente de la mujer. Y por eso le concede también a Set descendencia. Dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo. Llamó su nombre Enos. El nombre Enos es otra palabra hebrea que significa hombre. Así como Ish, pero es otra manera de decir hombre. Y también vemos que la descendencia de Set, la diferencia de la descendencia de Caín, que son los promotores de una cultura en rebelión contra Dios, en el caso de la descendencia de Set, son los impulsores de la adoración comunitaria a Dios. Señala esa frase, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En esta breve nota se destaca la característica central de la familia de Set. Invocar normalmente significa proclamar, por lo que debemos entender que la familia de Set comenzó a hacer proclamaciones sobre la naturaleza del Señor. El pastor Lyndon Duncan señala que esta es la primera adoración comunitaria pública al Señor que se registra en la historia humana. La frase invocar el nombre de Jehová se usa con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a la adoración colectiva. Podemos pensar que antes de este tiempo la adoración a Dios se llevaba a cabo de manera espontánea dentro de los límites de las familias particulares y ahora, a partir del tiempo de Enos, el hijo de Set, la gente comenzó a reunirse para adorar corporativamente. Qué notorias diferencias, ¿verdad? Nos deja ver el narrador entre la descendencia de Caín y la descendencia de Set. En la línea de Caín vemos importantes desarrollos culturales, pero gente declarándose sin necesidad de Dios. En el linaje de Set, la simiente de la mujer, vemos gente débil como Abel, que lo mataron, pero gente que invoca el nombre de Jehová.
Es una línea que reconoce su dependencia al Señor, su dependencia a su Rey. Y hacen que Dios sea el centro en sus vidas. Oran a Dios y le adoran. Algunos comentaristas dicen de esto: los primogénitos y sucesores de Caín son los principales en las ciudades y las artes civilizadas, pero los primogénitos y sucesores de Set son los impulsores de la adoración. Desde los primeros tiempos vemos cómo surgió un pueblo que proclamó el nombre del Señor. Así como también vemos cómo de la civilización cainita surgió la devaluación del matrimonio, la violencia, el asesinato, la devaluación de la vida, y a partir de allá se hace común. En este relato vemos que antes de Abraham, antes de la entrega de la ley por medio de Moisés, antes del pacto hecho con David, el pueblo de Dios fue conocido por este hecho. Proclaman el nombre del Señor. Esto es lo que distingue al pueblo de Dios. Su confesión de fe en el único sabio Dios y su adoración a Él. Proclaman su carácter santo por medio de sus alabanzas, por medio de sus oraciones. Eso es lo que el pueblo de Dios ha hecho a través de todos los periodos de la historia. Esta es la esencia de la vida del pueblo de Dios. Una vida de adoración al único y sabio Dios. A eso nos congregamos, hermanos. Adorar el nombre de nuestro Dios. Este capítulo es parte de esa larga batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En la primera parte de este capítulo vimos que Caín se rebeló contra Dios y mató a su hermano Abel. En esta segunda parte vemos la rebelión también de su descendencia. Los cainitas no son la descendencia de donde saldrá el prometido por Dios para rescatar a la humanidad. Pero ¿de dónde vendrá si Abel ya se murió? ¿Acaso ya no podrá Dios cumplir su promesa de darle un descendiente a Eva que aplastará la cabeza de Satanás al morir Abel? No, Dios es fiel a su promesa. Si Dios no hubiera sido fiel, su promesa habría muerto con la muerte de Abel. Pero Dios levantó a Set y a sus descendientes para dar continuidad a su promesa. Pero esto, hermanos, también significó que la terrible batalla contra la simiente de la serpiente antigua, Satanás, continúa. Abel es el primero que muere. En esta batalla, muchos profetas del Antiguo Testamento han muerto. ¿Se acuerdan la perversa reina Jezabel? Mató a tantos profetas del Señor que Elías, el profeta, pensó que era el único que quedaba y tuvo miedo. Sin embargo, Dios mantuvo viva la simiente de la mujer hasta que el Mesías naciera. Jesús también habló de esta lucha cuando le dijo a sus discípulos: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El discípulo no es más que su maestro. Pronto estas palabras que dijo Jesús se hicieron realidad. Una multitud apedreó a Esteban, ¿se acuerdan? Herodes Agripa mató a Santiago. Los romanos mataron a los apóstoles Pedro y Pablo. La iglesia primitiva sufrió una gran persecución que trajo como resultado muchos mártires cristianos. En esta batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, Dios ha provisto para que la simiente de la mujer continúe existiendo hasta el día de hoy. Tal vez podemos pensar que no estamos involucrados en esa batalla. La iglesia en México vive aparentemente una paz. Sin embargo, hermanos, estamos involucrados en esta batalla. La iglesia cristiana ha sido perseguida y sigue siendo perseguida. ¿Cómo responderemos, hermanos, si una batalla de este tipo llegara con violencia y comiencen a caer mártires aquí en México, aquí en nuestra ciudad? ¿Cómo debe responder la iglesia? No tenemos que buscar, el apóstol Juan ya lo dijo. Escribió una carta a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y pues les dijo que no debemos ser como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas. Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En primer lugar, que no cause extrañeza. Señor, ¿qué está pasando? Pues es lo que él dijo. Juan continúa y les habla más acerca de esto. Les habla del espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y aquí está la esperanza. Porque mayor es el que está en vosotros, la simiente de la mujer, que el que está en el mundo, la simiente de Satanás. Esa es la gran esperanza que tenemos, hermanos, en esta batalla. La simiente de la mujer, Cristo Jesús. Satanás pensó que al matarlo en su primera venida había eliminado ahora sí a la simiente de la mujer. Pero él se levantó y está vivo y vive para siempre y no morirá más. Le quitó el aguijón a la muerte. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero la pregunta es, ¿el que es mayor está en ti? ¿Eres realmente un creyente nacido de nuevo? Si es así, entonces el que es mayor está en ti. Y puedes vivir con esperanza. Pero si no, debes temblar y debes arrepentirte. Y clamar al Señor por la salvación de tu alma. El creyente será victorioso. Terminará en victoria en la batalla contra Satanás. No importa cuán dura sea esta batalla. Dios es fiel en preservar su iglesia hasta que Cristo venga de nuevo para establecer su reino en perfección. Si aún no formas parte de los redimidos de Cristo, la simiente de la mujer, es porque formas parte de la otra simiente, de los rebeldes a Dios, de la simiente que no teme a Dios, de la simiente que rechaza la ley santa de Dios y vive de acuerdo con sus propias leyes que estableces para ti mismo. El destino de esta simiente es la condenación eterna. Pero Dios te ofrece en Cristo perdón y reconciliación. Si aún no te has arrepentido de tus pecados, no esperes más, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y acepta el ofrecimiento de su salvación ahora que puede ser hallado. También podemos ver una aplicación para la iglesia de hoy al hacer un análisis de esto. Caín construyó una ciudad rebelde, construyó Enoc. Jabal fue el pionero de la industria ganadera, Jubal el pionero de los instrumentistas que hacen música, Tubal-Caín, pionero de la industria de la metalurgia. Lamec creó poesía. La actividad, hermanos, es posible porque Dios dota del talento y la inteligencia para emprender, para buscar, para desarrollar los potenciales de la creación de Dios. Esto es de Dios. La actividad cultural debe ser realizada para dar a conocer las obras de Dios, para dar gloria a Dios, para exaltar su nombre, para exaltar sus atributos, para exaltar su perfección, para exaltar su belleza, para exaltar su bondad y misericordia, para dar a conocer sus obras, para rendir tributo al Creador de todo cuanto existe. Haciendo cultura, servimos y glorificamos a Dios. En este capítulo 4 vemos en la descendencia de Caín, la simiente de la serpiente, cómo el pecado ha desviado la dirección que debe seguir el desarrollo de la cultura. Por el conocimiento que tenemos de Caín, la ciudad que construyó debió promover valores contrarios al carácter y atributos de Dios. Debió promover una ley contraria a la ley santa de Dios. Debió ser una ciudad rebelde a Dios. Debió ser una ciudad del hombre, no una ciudad de Dios. La poesía es un maravilloso regalo de Dios. Y la Biblia contiene muchos cantos y poemas que desarrollan la belleza y el poder del lenguaje para exaltar a Dios. De Lamec vemos el desvío del propósito de hacer poesía.
Su poesía la usó para jactarse de su venganza y violencia y desvalorizar la vida humana. Esa es la dirección que precisamente sigue la cultura de este mundo. Por ejemplo, la música, debiendo ser usada para acompañar la poesía que exalte los valores de Dios, ¿qué es lo que hace? Exalta los valores de este mundo. Se usa para insultar, se usa para ofender, se usa para degradar. Pero con un buen ritmo, ¿verdad? Lo recibimos. Con un buen tum, ch, tum, ch, tum. O sea, pues, que me hace sentir bien, ¿no? Pues seamos sabios, hermanos, en lo que estamos permitiendo que entre a nuestra mente. ¿De dónde viene la creatividad y los talentos del hombre? Sin duda de Dios. Debiendo ser usados con el propósito de desarrollar la creación y aportar logros y avances para el bien de la sociedad y de esta manera dar gloria a Dios. Ha perdido mucho la dirección y el propósito de Dios. Se usa para fomentar una cultura que exalta al hombre. La están usando para expresar jactancia, para liberarse y alejarse de Dios. Con sus inventos y descubrimientos, el hombre ya se cree director del universo, se cree dador de vida, se cree preservador de la existencia, se cree legislador del universo. Como dice la Escritura, profesando ser sabios se hicieron necios. Esta es la cultura que promueve la simiente de la serpiente. El pueblo de Dios que viene de la simiente de la mujer, somos llamados a vivir bajo los valores del reino de Dios. Ir en contra de la corriente de este mundo. Somos llamados a usar con responsabilidad los dones y talentos que Él nos ha concedido con el propósito de dar gloria al Creador y dador de todas las cosas. ¿En cuál simiente usted está ubicado? Hoy en día vemos grandes avances y desarrollos en las artes, en la música, en la ciencia, en la tecnología. Pero si el propósito lo define el pecado, el fin será la exaltación del hombre y su fin es destrucción y muerte. El fin principal de todo esto es lo que vemos que definió a la descendencia de Set. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es la esencia de lo que debe definir a la civilización. Lo que debe definir las artes, lo que debe definir la cultura, lo que debe definir es la adoración a Dios. Y el pueblo de Dios, su iglesia, está aquí en este mundo para ser ese faro de luz en este mundo caído. Para promover y trabajar por una cultura redimida por el Evangelio. Por una educación redimida por el Evangelio. Por un deporte redimido por el Evangelio. Las áreas del conocimiento redimidas por el Evangelio. La esperanza para las artes devaluadas, el matrimonio degradado, la vida degradada, es Cristo y solo Cristo. Y el pueblo de Dios está aquí para ser ese faro de luz, predicando el Evangelio y el propósito por el cual hemos sido creados y el propósito de su creación. Gloria, darle a Dios. Es la misión que estamos llevando a cabo, hermanos, donde Dios te ha puesto. Es la misión que tienes cuando emprendes tu trabajo, cuando realizas negocios, cuando enseñas en una escuela, cuando haces labor política. Cristo es la única esperanza para este mundo caído. Cristo es la única esperanza para tu alma. Tu única esperanza es invocar el nombre del Señor. Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amada iglesia, somos llamados a ser ese portavoz en este mundo caído de cómo el Señor redime y restaura. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de reflexionar en esta porción de tu palabra.
Seguimos agradecidos, Señor, por la promesa que tú has cumplido en enviar a tu Hijo Jesús, el Cristo, el Salvador, el que redime, el que restaura. Por su obra en la cruz del Calvario, por esa eficacia de su obra en la cruz, un día contemplaremos ese gran shalom que ha sido tu proyecto eterno. Señor, aquí está tu pueblo, confesando su necesidad de ti, confesando su necesidad de dirección. Y ayúdanos, oh Señor, a poder vivir bajo este propósito santo, adorar tu santo nombre. Esto es lo que define, es la esencia del pueblo tuyo. Un pueblo, generaciones que invocan tu nombre y viven sus vidas bajo este faro de luz de tu palabra que nos guía a darte toda la gloria en todo lo que nos llamas a hacer. Gracias, Señor, por traernos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por ese sacrosanto evangelio que ha venido a nuestras vidas para redimir, para guiarnos día tras día, de tal manera que podamos vivir en este tu propósito, dar gloria y honra a tu santo nombre. Gracias, oh Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.